Esta es la primera clase de la didáctica de las ciencias sociales 2, ¿sí? Nosotros desde la cátedra apuntamos a que eh, la unidad curricular, ¿sí? La unidad curricular eh, apunta hacia un desarrollo cultural pero en la formación, ¿no? En la formación de ustedes, ¿sí? Donde será imperativo generar la responsabilidad social y cultural de la docencia en sus actuales procesos de formación. Vamos a desarrollar propuestas de enseñanza, ¿sí? Que se van a fundamentar en la reflexión y en la contextualización, ¿sí? Como dijimos, fomentando el desarrollo cultural de ustedes como futuros docentes, ¿no? ¿Qué saberes y qué contenidos prioritarios, ¿no? Porque ustedes verán en el programa provisorio de que hay varios contenidos y saberes, pero ¿en qué vamos a hacer hincapié? ¿Sí? Va a ser en la identificación, ubicación y aproximación a los eventos culturales, museos y bibliotecas. Vamos a trabajar ahí con algunas aplicaciones donde podamos acercarnos a esos lugares. Eh, Estas aplicaciones que te llevan virtualmente hacia esos lugares. Nos va a llevar a revisar también los ejes que son propios de la enseñanza de las ciencias sociales, ¿sí? Esto que es las sociedades a través del tiempo, los espacios geográficos. Eh, Vamos a analizar también los currículum, ¿sí? Y esas posibles propuestas didácticas y prácticas que los vamos a ir trabajando durante este trayecto, ¿sí? Bueno, en esta primera clase vamos a abordar el contenido propiamente dicho, que es el área de las ciencias sociales, su contenido epistemológico, cuáles van a ser los conceptos estructurantes y los principios explicativos, ¿sí? Eh, Tanto la realidad social, los actores sociales, la multicausalidad, la multiperspectividad, la simultaneidad, ¿sí? Esto de los cambios y las permanencias, ¿no? Nosotros vamos a pensar la didáctica de las ciencias sociales desde nuestro punto de vista, desde donde se para esta cátedra, es que vamos a considerarlo como ciencia, como un conocimiento científico, pero tengan en cuenta que ese conocimiento científico hace referencia a lo práctico, ¿no? El conocimiento científico práctico hasta tanto, ¿sí?, sea verificable, ¿no? Nosotros vamos a considerar a la didáctica de las ciencias sociales como ciencia, como un conocimiento científico, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas controversias que se presentan a la hora de tomar este posicionamiento, ¿no? Entonces, decimos, ¿cómo pensar a la didáctica de las ciencias sociales como ciencia? ¿Sí? Lo pensamos como práctica, como acción, y una vez en ese resultado, el conocimiento científico va a ser provisorio, ¿sí? Hasta tanto se pueda comprobar, o lo contrario, ¿no? Entonces, la enseñanza de las ciencias sociales es un proceso complejo, y tiene distintas características, porque por eso su complejidad, ¿no? Porque intervienen distintas variantes y distintos elementos. Va a tener un carácter didáctico, es decir, referente a cómo hacerlo, a las técnicas, a su desarrollo. Un elemento importante va a ser la selección del contenido, aspecto importantísimo en la didáctica. La selección del contenido, ese recorte que hacemos. Otro eje central va a ser la transposición didáctica, sobre cómo transformamos ese conocimiento y lo llevamos a cabo y le proponemos a nuestros estudiantes. Y obviamente un elemento muy importante que tiene que ver con la práctica, que es la producción de materiales. La producción de materiales en función de todas estas características, ¿sí? Para definir el objeto de las ciencias sociales, ¿sí?, nos debemos hacer distintas preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué características debe asumir la didáctica de las ciencias sociales como
elemento disciplinar en el marco, ¿sí? De la didáctica general. Digo, si la didáctica de las ciencias sociales, cómo ingresan a la didáctica general, y por otro lado, qué enseñar y cómo enseñar en ese dominio de las ciencias sociales, cómo vamos a enseñar. Si nosotros respondemos a ese cómo vamos a enseñar y qué vamos a enseñar, estamos orientándonos hacia ese objeto de las ciencias sociales. Entonces, la didáctica de las ciencias sociales como disciplina, vamos a tener que proponerla de la siguiente manera. Es acción, es reflexión, nuevamente reflexión, y esto, en su conjugación, nos va a dar el discurso didáctico, ¿no? Es decir, el discurso que vamos a adoptar desde la acción y de la reflexión en la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Vamos a generar un discurso didáctico. Y aquí entramos directamente a lo que hoy hablábamos. ¿Sí? Vamos a encontrar interpretaciones epistemológicas de la didáctica, ¿no? Por un lado, van a estar desde el punto de vista del positivismo, que la didáctica de las ciencias sociales no es una ciencia, van a decir los positivistas, ¿sí? Porque no llega a generar un conocimiento absoluto de la realidad, dicen los positivistas. Y por el otro lado, estamos desde una, como parados desde una teoría práctica, en donde decimos de que la didáctica de las ciencias sociales es conocimiento pedagógico, ¿sí? Y su cientificidad se da en su propuesta práctica, ¿no? Es un objetivo práctico. Entonces, el objeto va a estar dado, ¿sí?, en la aplicación práctica de esas técnicas, de esas enseñanzas, de esas formas de ese planteamiento para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, ¿no? Bien. Otra interpretación que tenemos, ¿sí?, que lo pueden agregar, es que entender de que las ciencias sociales, ¿sí?, y la ciencia es un saber público, no es individual. Y que sí o sí ese conocimiento debe estar sujeto a verificación. Entonces, hasta tanto no se demuestre lo contrario, esto es un conocimiento válido. Y debe ser demostrada claramente, ¿no? Bien, otra mirada de las ciencias sociales es donde nosotros nos paramos, ¿no? Es la teoría crítica, de que rompemos con el positivismo, rompemos con esa idea de que no es una ciencia, en realidad es una ciencia, y que se preocupa por la parte práctica pedagógica, ¿no? Que va directamente a su aplicación, y que se construye, desde esa práctica se construye como una disciplina científica. En esos conceptos estructurantes, ¿sí?, que hoy nombrábamos, el área de las ciencias sociales proporciona excelentes oportunidades para que los alumnos y docentes puedan aprender y enseñar sobre temas y problemáticas que se vinculan con experiencias de la vida cotidiana, ya sean desde el punto de vista social, cultural, político, económico, y así un sinfín de variantes, ¿sí?, en donde las ciencias sociales tienen un campo de acción, ¿no? Entonces, para resumir, las ciencias sociales se incluyen, ¿sí?, dentro de un conjunto de disciplinas, discursos, formas de abordaje e interrogación que aportan distintas miradas a un objeto de estudio común, la realidad social. La realidad social en sus múltiples dimensiones y escala y obviamente espacios temporales. Eso decíamos hoy del objeto de estudio, ¿no? Que sea práctico, que vaya directamente a resolver los problemas de esa realidad social. Bien, el tiempo histórico. Dentro de los principios explicativos vamos a tener uno que es el tiempo histórico. El tiempo histórico, ¿sí?, es una construcción de las sociedades, ¿no? Es una construcción. Cada sociedad, cada cultura, cada comunidad va a construir su tiempo histórico, es decir, bajo ciertas categorías y parámetros en donde esa sociedad y esa comunidad esté inserto, ¿no?
Eh, el espacio geográfico, ¿sí? El espacio geográfico también es una construcción y obviamente producto de los procesos históricos que se van a ir dando dentro de esas comunidades o de esas sociedades. El espacio geográfico también es una construcción social. Dentro de esos espacios y de esas construcciones históricas vamos a encontrar sujetos sociales, individuos o ya sea colectivos o grupos o grandes, digo cuando no se refiere a que si son muchos o son pocos, un sujeto social puede ser un grupo o una persona, o pueden ser públicos o pueden ser privados, no tiene que ver con la magnitud de cantidad, sino que tiene que ver con el protagonismo de las acciones que llevan adelante esos sujetos sociales. Vamos a encontrar también la dinámica del cambio-continuidad, ¿sí? Esto de qué es lo que cambia y qué es lo que continúa a lo largo de la historia, ¿sí? Esto nos vamos a dar cuenta en las instituciones que han cambiado a lo largo de estos años y de los últimos años, qué es lo que permaneció, ¿sí? Pueden ustedes pensarlo también desde las perspectivas de género, desde las instituciones como familia, desde los modelos económicos, cómo fueron cambiando los modelos económicos y obviamente hasta la realidad que percibimos, ¿no? Hoy desde la virtualidad también, ¿no? Pasemos ahora a lo importante que hace a los principios explicativos, que van a ser la multicausalidad y la multiperspectividad. La multicausalidad tiene que ver con abordar una temática desde distintas causas, ¿no? Que no se agote en una sola. Digo, si ustedes y nosotros tomamos un evento o un hecho histórico o un espacio, lo vamos a empezar le vamos a poner variantes, distintas causas, desde lo económico, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, y lo ponemos dentro de su contexto, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando un principio explicativo de las ciencias sociales, ¿no? Ponerle varias causas para poder comprender desde la integralidad, ¿no? Desde un hecho holístico, total. Y la multiperspectividad, que es poner a prueba ese hecho, ese evento, ese proceso desde varias perspectivas, ¿no? Cruzarla con varias perspectivas para que no sea una perspectiva absoluta acabada de la realidad, porque la realidad es compleja y necesita ser explicada desde varias perspectivas, ¿no? Para que después podamos sacar conclusiones con base en esas multiperspectivas. Por último les dejo este gráfico en donde se encuentran los conceptos estructurantes y los principios explicativos, ¿no? Que van a ser los que algunos mencionamos. En la bibliografía que les propongo, en un apunte de cátedra que les propongo, están cada uno de estos conceptos